Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Con ustedes, su servidor, el pastor Orlando Granados. Leer las noticias no siempre, hermano, te va a traer un día muy feliz. De hecho, la mayoría de veces las noticias no son un buen aliciente para comenzar ese día. Muchos recomiendan no leer noticias negativas ni leer los periódicos, ya que los periódicos están llenos de noticias negativas, tristemente, de cosas que no nos van a alegrar la vida y sino, por lo contrario, pueden traer algún tipo de preocupación. Pero es imposible obviar lo que sucede alrededor del mundo o lo que sucede en nuestros países. Constantemente estamos leyendo de noticias o sucesos que deseásemos que no hubiesen sucedido, pero suceden. Por ejemplo, ayer leía yo que en el centro de Inglaterra, unos sujetos adultos atacaron a un niño de 3 años rociándole ácido en parte de la cara, del rostro y un brazo. Y pues ya la policía ha arrestado a algunas personas en relación con esto. Pero este suceso, sin duda, este acto tan terrible, tiene en shock a esta ciudad, a este lugar de Worcester, en el centro de Inglaterra. Y no solo a esta ciudad o este lugar, sino yo creo que a toda Inglaterra, porque, hermano, que sujetos adultos ataquen a un niño de 3 años con esa maldad, rociándole ácido. Hermano, esto solo puede nacer en el corazón del mismísimo infierno. No hay otra razón realmente para que un ser humano haga eso si no está totalmente poseído por el demonio. Porque ¿a quién se le ocurre maltratar a un niño de 3 años con semejante acto de agresión? Hermano, escuchaba también en Canadá hoy día otro ataque con armas en Canadá, también donde otros inocentes mueren. O sea que en el mundo la violencia, hermano, es realmente terrible. Es terrible y sabemos que la maldad del hombre aumentará, como dice las Escrituras. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios, hermano, en medio de esos tiempos tan difíciles, para poder traer escudo no solamente a nuestras familias, sino a nuestras naciones, para poder, hermano, destruir los planes y las artimañas del enemigo? Porque todas estas cosas son diseños del infierno que se ejecutan sobre la tierra. Hermano, y esto me lleva a mí a meditar un poco sobre esto, sobre la posición de nosotros los creyentes, la Iglesia del Señor. Y me recuerda lo que dice Santiago capítulo 5 en su verso 16, en su parte final, donde Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, ¿y qué cristiano no sabe que la oración del creyente puede mucho? Yo creo que todos sabemos que la oración es un arma poderosa, mas sin embargo, es poco practicada. Hermano, cuando el creyente practica la oración conforme a la voluntad de Dios, hermano, esta oración es poderosa para destruir fortalezas, diseños y artimañas y estratagemas del diablo. El apóstol Pablo, cuando se encontraba en una situación difícil, él escribe a los Filipenses en el capítulo 1, en su verso 19, y le dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Cuántas liberaciones? Hermano, ¿cuántas cosas se podrían evitar si tan solo el pueblo de Dios dobláramos rodillas cada día y clamáramos al Padre en el nombre de Jesús?
Hermano, nosotros tenemos la presencia de Cristo Jesús en nuestro interior. Nosotros no necesitamos ir a ningún lugar ni necesitamos un objeto como punto de contacto para relacionarnos con el Padre. Nosotros tenemos la presencia de Jesús, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, lo único que el creyente tiene que hacer, hermano, para ser escuchado, es lo único que la Biblia dice, el Nuevo Testamento que tenemos que hacer para ser escuchado, es orar en el nombre de Jesús, conforme a la voluntad del Padre, desde luego. Yo no necesito ningún otro punto de contacto para que el Padre me escuche. Lo único que el Padre busca es fe en el corazón del creyente o de aquel que ora. Pero quiero hablarles un poquito sobre una oración que es poderosa, porque ciertamente nosotros oramos muchas veces por lo que conocemos o por lo que necesitamos. Pero, ¿qué tal de aquellas cosas que no sabemos, que están ahí, pero que nosotros desconocemos? ¿Qué tal de aquellos diseños y estratagemas del diablo que nosotros desconocemos? ¿Cómo podríamos nosotros, hermano, destruir esas estratagemas del diablo o destruir esos diseños del infierno? Si no sabemos, desde luego que el Espíritu Santo también nos revelará muchos de esos diseños, pero también, hermano, hay una estrategia espiritual poderosa con la cual nosotros podemos orar conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Dios, y obtener resultados más allá de los resultados que hemos obtenido hasta el día de hoy. Hermano, le estoy hablando de la oración en el Espíritu. Hermano, la oración en el Espíritu es una oración poderosísima. Es una oración muy, muy poderosa. ¿Sabe? Es una oración poderosísima, pero es una de las oraciones menos entendidas dentro del cuerpo evangélico de la iglesia evangélica. Es una de las oraciones menos practicadas y menos entendidas. Algunos la hacen o la practican, pero ni siquiera la entienden. Pero entender, hermano, el poder que se desata a través de la oración en el Espíritu, hermano, es algo vital para el creyente y para estos tiempos. Esto es algo que le ha sido robado a la iglesia. Es algo que ha sido robado al cuerpo de Cristo. Hermano, porque ha habido gente que porque no entiende las cosas del Espíritu, entonces para ellos, como dice la Escritura, son locura y las ha quitado de la práctica de la iglesia. Pero yo recuerdo que hace un tiempito estaba hablando yo con una amiga que es neuróloga y le motivaba, precisamente le estaba motivando a que hiciese un estudio sobre esto porque, hermano, la oración en el Espíritu es poderosa, o la podemos llamar la oración en lenguas. Esto es un tema bastante desconocido, tristemente, para la iglesia. Como digo, algunos lo practican, pero no saben qué es lo que hacen. Otros simplemente no creen que esto sea de Dios y les suena como una locura. Un doctor, un neurocientífico llamado Andrew Newberg, él comparó los escaneos cerebrales de cristianos orando en lenguas con los monjes budistas cantando y con las monjas católicas orando. Este doctor dice que, a diferencia de los monjes budistas y las monjas católicas cantando, dice que los cerebros de los cristianos, cuando oran en lenguas, oiga, qué interesante, están en quietud. Dice que están en quietud. Esto prueba realmente, hermano, que hablar en lenguas no es una función del cerebro humano, sino una operación del Espíritu, como dice 1 Corintios capítulo 14. Hermano, el orar en lenguas no es una función del cerebro humano, es una función del Espíritu. Y dice 1 Corintios 14 y 15, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también
con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Se da cuenta? Lo que para la iglesia primitiva era normal, hoy día para la iglesia actual es un misterio. Y tenemos más recursos hoy día hasta para demostrar que realmente la oración en lenguas, hermano, es una oración del Espíritu. Por eso se le llama la oración en el Espíritu. Y yo le quiero motivar en esta mañana a que usted practique la oración en el Espíritu. Y usted me dice, pastor, pero ¿todos pueden orar en el Espíritu? Sí, todo cristiano que tenga el Espíritu Santo puede orar en el Espíritu. Hermano, no estamos hablando de cuando llegó el Espíritu Santo allá en Hechos 2 y cayeron lenguas como repartidas de fuego y que todos hablaban otras lenguas. A esto se le llaman lenguas de las naciones. Esto es otra cosa. Ellos fueron capacitados para la evangelización del mundo. Pero orar en el Espíritu, todo creyente puede orar en el Espíritu, porque todos tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros desarrollemos esto. Usted puede orar en el Espíritu en el momento que usted quiera, así como cuando ora en su idioma. Usted tiene que aprender a orar en el Espíritu y a permanecer también orando en el Espíritu. Hermano, porque dice la palabra que cuando yo oro en el Espíritu, hermano, también me edifico a mí mismo. No solamente estoy orando conforme a la voluntad de Dios, sino que me estoy edificando a mí mismo. Cuenta un hombre que Dios le comenzó a mostrar varias cosas. Y en un momento él se sintió abrumado y le dijo, Señor, pero yo no te he pedido que me muestres esto. ¿Por qué me muestras esto? Y Dios le dijo, ¿cómo que no me has pedido? Cada vez que estabas orando en lenguas, tú me estabas pidiendo que te mostrara esto. Él no lo sabía, pero él estaba orando conforme a la voluntad de Dios. Hermano, porque el Espíritu sí sabe de qué cosa tenemos necesidad. ¿Cuántos diseños del infierno podríamos destruir si comenzamos o aprendemos y desarrollamos la oración en lenguas? Tenemos que practicar la oración en lenguas. Tenemos que orar más en lenguas, hermano, y veríamos mejores resultados. Yo sé que para la mente natural esto es locura. Yo sé que más de uno pensará, ¿no?, que ese está diciendo que Rambo salta la cerca y mata a la vaca. Lo que quieran, pero la oración en el Espíritu es una oración poderosa. Hermano, y el que la practica va a ver resultados extraordinarios. Cuando usted no sabe por qué orar, usted no sabe qué pedir por algo o por alguien o cómo orar, la oración en el Espíritu es la solución a eso. Porque el Espíritu sí sabe la forma como debemos de orar, conforme a la voluntad de Dios. Por eso en este día yo le motivo a retomar la oración en el Espíritu. Dedique un tiempo a orar en el Espíritu. Ore con el entendimiento, pero también ore en el Espíritu. Es lo que Pablo decía. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pues haré? Decía Pablo en 1 Corintios capítulo 14, en su verso 15. Y él llega a la conclusión y dice, bueno, lo que hay que hacer es orar en el Espíritu, pero también orar con el entendimiento. Él dijo, también voy a cantar en el Espíritu, pero también voy a cantar con el entendimiento. Hermano, la oración en lenguas no es el don de lenguas. El don de lenguas es Dios hablándole a la iglesia, y para que la iglesia entienda tiene que haber un don que se llama el don de interpretación de lenguas. Son dos cosas muy diferentes. La oración en lenguas es el Espíritu Santo que se conecta con mi espíritu, con mi boca, que le habla a Dios misterios. Yo no entiendo, dice Pablo, mi entendimiento queda sin fruto. Pero el Espíritu Santo conectado a mi espíritu y a través de mis cuerdas vocales le hablan a Dios misterios. Y oramos como conviene. Por eso, en este día, hermano, comience a orar en lenguas. Levante la oración en lenguas. Dedique un buen tiempo a la oración en lenguas. Ore con el entendimiento, pero también ore en lenguas. Cante con el entendimiento, pero también cante en el Espíritu. Así que desarrolle esa oración y usted va a ver resultados extraordinarios en su vida y resultados extraordinarios también en su ciudad, en su nación. Oh, hermano, qué poderoso sería si toda la iglesia orara en lenguas. Veríamos la mano de Dios a un nivel mucho mayor.
Que Dios les bendiga.